Hasta mi reloj suena ahora cuando no sonaba mucho. Adelante. Buenas tardes, comenzamos a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, hoy lunes 15 de junio, el 8º foro de pensamiento eclesiástico que organiza la revista Súbete al Arca, y lo hacemos con 3 invitados de lujo para tratar un tema que no es muy común tratar dentro del ámbito eclesiástico. El tema que vamos a tratar ahora es un interrogante. ¿Cómo debe ser la relación de la Iglesia con el Estado? Y para este foro, como les decía, tenemos la presencia del reverendo Domingo Rodríguez Díaz. Un hombre a quien ya sabemos que el público está con mucha expectativa de escucharle, porque sabemos que tiene palabra sabia, es un conferenciante de primera línea para los grandes foros, es el obispo emérito de la Asamblea de Iglesias Cristianas y es esposo de la reverenda Betsy Rodríguez, a quien le envío un abrazo inmenso, cariñoso, una dama extraordinaria, muy dulce, con una predisposición a brindar su amistad y su respaldo. Betsy, querida, un abrazo grandote, un abrazo virtual. Muchas gracias, reverendo Domingo Rodríguez Díaz. Usted honra este foro. Muchísimas gracias, de verdad. Cuando usted me llamó respondiendo a mi llamada y dijo que iba a participar, creo que fue una de las veces que casi salto de la emoción hasta el tumbado. Muchísimas gracias, de verdad, reverendo Domingo Rodríguez Díaz. Sabemos que todo lo que usted nos puede decir va a ser orientador. Tenemos también la presencia, la compañía del reverendo Roberto López y del pastor Miqueas Nieves. Reverendo López, el pastor de la iglesia Juan 316, la famosa iglesia Juan 316 del Bronx. Y el reverendo Miqueas Nieves, pues pastor de la famosa iglesia La Gran Comisión de Patterson en New Jersey. Les presenté a los dos en conjunto porque los dos tienen una particularidad. Ustedes fueron discípulos de grandes hombres y formados desde pequeños. El reverendo Roberto López fue discípulo del pastor Cleofe Vargas y ahora creo que está en la Florida, él, ¿verdad? Ya retirado, está con sus años. Nos hablaba de que él bautizó, creo, o presentó, perdón, a Rosalind, la esposa del reverendo Roberto López. Si la conocieran, ella es dulcísima, es su pareja ideal, es tremenda, es una mujer de una juventud, de un dinamismo, de una dulzura tremenda que ahí está imprimiendo ánimo a toda la congregación. Así es que, Rosalind, querida, también un abrazo inmenso, grandote. Y el reverendo Miqueas Nieves es el discípulo del pastor Miguel Mena, líder de líderes, decía él, y nos contaba que él le presentó desde pequeñito y desde pequeñito han estado ahí. Entonces ustedes son la formación, ustedes son la muestra de cómo ese liderazgo sí es posible y ustedes han seguido el camino por ellos trazado y han tomado la posta para seguir adelante. Y por tanto sabemos que traen una formación excelente. Les agradecemos muchísimo. Yo quiero decir que la esposa del reverendo Miqueas Nieves nos declaramos, ella y yo, como socias, ¿verdad? Porque ella es la que le animó
y le anima a su esposo a que coopere con la revista, a que lo haga. Bueno, yo confío muchísimo, muchísimo en Paula. Queridísima hermana, queridísima socia, te doy un abrazo grandote, grandote. Pues miren, en realidad este privilegio de trabajar editando la revista Súbete al Arca me da una gran bendición de conocer no a los pastores, sino a los pastores y a sus familias. E incorporarnos pues en esta familia de la fe, que es una familia que siempre crece, que cada vez es más grande, donde compartimos amenamente. Bien, este es el octavo foro. Estos foros los hicimos mientras la revista Súbete al Arca tuvo que tomar un paréntesis para en la edición 77, hasta cuando tengamos nuevamente público en las iglesias donde prácticamente la revista se reparte. Esperamos poder salir la edición 78 con un número muy especial con la memoria de lo que ha sido esta pandemia. Sé que nos van a colaborar y sé que vamos a renacer y a florecer con la edición 78. Les agradezco de todo corazón. Bien, quería también no pasar por alto, repitiendo un poco lo que he dicho en los foros anteriores, que el reverendo Domingo Rodríguez Díaz tuvo la amabilidad de sentarme en su mesa de la directiva completa de la Asamblea de Iglesias Cristianas para que pudiera exponer cuál era la visión, qué es lo que planteábamos con la revista Súbete al Arca, y la Asamblea de Iglesias Cristianas, pues muy rápidamente tomó parte tanto con el reverendo Domingo Rodríguez Díaz como obispo, como con el Departamento de Educación y el Departamento de Misiones. Cada uno de ellos dijeron que van a apoyar, y últimamente el obispo Abelardo Batista ha sido también un extraordinario cooperador de la revista. Aprovecho para saludar al obispo, reverendo Batista, a su amada esposa, y rendirle el homenaje sincero de amistad y el agradecimiento que tenemos. Con esto quisiera que ya entremos en tema. Es necesario plantear, y me perdonan los minutos, pero es necesario que pongamos en contexto estos foros, porque de lo que se trata es que no sean eventos sueltos, sino que entren en este canal editorial de lo que significa la revista Súbete al Arca, que implica o quiere ser un medio mediante el cual nos mantengamos informados los unos de los otros. Somos muchos, somos diferentes organizaciones, pero todas estamos interactuando, y la revista Súbete al Arca ha podido hablar a lo mejor por muchas personas que quisieran decir algo y no han tenido la oportunidad, pero que por escrito sí lo han dicho, y esto ha sido lo fundamental. Les agradezco por habernos abierto los brazos, y yo sí creo que hay un propósito de esto, propósitos que no son humanos y que nosotros sabemos, porque todo es una voluntad de arriba. Entrando ahora sí en el foro, ¿cómo debe ser la relación de la Iglesia con el Estado? Quiero hacer un brevísimo análisis. Desde el punto de vista geopolítico, un Estado es un ser vivo. Tiene su piel, su cobertura, que es su frontera, y le da esa una forma. El Estado tiene su corazón como ser vivo, y es su capital. Tiene su cerebro, que es toda su estructura, su ciencia, su arte, toda la producción de los seres humanos. Tiene sus arterias y tiene sus venas, que son sus carreteras, sus autopistas, sus puertos, sus líneas aéreas, sus aeropuertos, todo ese donde ese movimiento, donde corre esa economía, todo esto es un Estado. Un Estado es considerado como un ser vivo. Y en este estado habitan las personas con un sistema de valores, de creencias
Y de esta población que tiene sus expresiones culturales, psicosociales, políticas, económicas, en fin, de este conjunto tan heterogéneo de seres humanos que existen en este estado, que a la vez se ha dado un gobierno y un sistema de cómo marchar en orden y en paz, digamos así, salen o salimos y venimos un grupo de personas a formar lo que es la iglesia. Porque de este pueblo que no cree o que tiene un sistema, de este pueblo se alimenta la iglesia. La iglesia, este conjunto de creyentes, ¿verdad? De esa iglesia es de la que quisiéramos hablar. ¿Cómo esta iglesia? Primero, y por eso la primera pregunta que quisiera proponer, que ya entremos ahora sí en materia y sea desarrollada en primer lugar por el reverendo Domingo Rodríguez Díaz, en segundo lugar por el reverendo, del reverendo, habíamos hablado del reverendo López, y luego después del reverendo, el pastor Miqueas Nieves. Entonces, en ese orden, quisiera, por favor, que usando 7 minutos cada uno, ¿no?, en esta primera vuelta, tengan la gentileza de responder qué es la iglesia y qué representa. Por favor, reverendo Domingo Rodríguez Díaz. Sí, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Mi cariño y respeto para usted, hermana Sadi, para el reverendo López, el reverendo Nieves y asimismo para toda la culta y vasta audiencia que tenemos a través de las redes sociales. Participar de este foro lo considero en 3 aspectos. Número 1, una bendición. Número 2, un privilegio. Y número 3, una alta responsabilidad. Y a tenor con esto que acabo de mencionar, pues vamos a ir directamente a lo que nos concierne en este momento. ¿Qué es la iglesia y qué representa? Esta primera pregunta tiene 2 vertientes. La primera, ¿qué es la iglesia? Y la segunda, ¿qué ella representa? Para eso, naturalmente, debemos abocarnos al significado de lo que es el término o la palabra iglesia. La palabra iglesia procede del griego eclesia, que significa asamblea y a la misma vez convocatoria. Si uniese las 2 expresiones, asamblea y convocatoria, estaría diciendo aquellos que estuvieron afuera y son llamados para estar adentro. En otra palabra, que desde afuera tengo una existencia, pero no tengo un derecho inherente para participar de y contribuir con. Cuando soy llamado desde afuera, tengo imagen, tengo identidad, tengo personalidad, debo tener estructura y por consiguiente debo hacerme sentir en el medio ambiente en el cual yo me desarrollo o Dios me permite existir. Lamentablemente para algunas personas cuando se le dice la palabra iglesia, le suena algo tedioso, algo incómodo, algo molesto, porque hay personas que quieren saber de Dios, pero no quieren saber de el Dios de la iglesia. Entonces, es importante que nosotros, a tenor con ello, podamos identificar y separar iglesia de templo. Muchas personas unen los 2 términos y para referirse a personas utilizan el vocablo que habla de edificio. Es importante que tengamos bien en claro esto. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué influencia tenemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Hacia dónde nos conducimos? Son cosas que son muy importantes poderlas entender y asimismo poderlas desarrollar. Cada persona que se identifica como iglesia, que tiene el privilegio, la responsabilidad y la bendición de decir yo soy iglesia, debe presentar unas características que lo identifiquen propiamente como tal. Por otro lado, fíjese bien que a veces
En la calle yo puedo escuchar a tantas personas hablar y decir, la iglesia debe ser esto, la iglesia debe ser aquello, la iglesia debe ser lo otro, como que muchas personas tienen una idea muy personal de lo que la iglesia debe ser. Me gustaría irme por algún momento a la escritura. La escritura va a decir que en los labios maravillosos del maestro por excelencia, él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y utiliza un adjetivo descriptivo posesivo en mí. Fíjese bien, mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Entonces, los que pertenecemos a la iglesia somos seguidores de Cristo. Si somos seguidores de Cristo, la imagen de Cristo debe estar reflejada en nosotros, en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro proceder, en nuestro trato, en el ir y venir de la vida, en nuestro diario vivir. Se debe reflejar Cristo en la vida nuestra. Por otro lado, esta iglesia viene a ser entonces un cuerpo. Como cuerpo no podemos ser acéfalos, tenemos que tener cabeza, porque un cuerpo sin cabeza, ya usted sabe, eso no sirve, quedaría inerte y haría un ridículo no atractivo. Entonces, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Desde la cabeza se dan las directrices. El cerebro está arriba en la cabeza y todo el sistema, sea nervioso, sea endocrino, sea de la forma que sea en nuestro cuerpo, responde a esa directriz que el cerebro va dando. Cristo, la cabeza de ese cuerpo, y nosotros como miembros en parte, los unos de los otros, componemos entonces aquello que en la mente de tantos es un edificio, para llamarlo templo, y ahora aplicándonos el término templo a nosotros mismos, somos el templo de Dios como personas, Cristo nuestra cabeza y su Espíritu Santo en nosotros, que nos da esa afinidad y esa vida maravillosa. Ahora, por otro lado, debemos nosotros también entender lo siguiente. Nosotros somos llamados a manifestar vida. Cristo es vida. La iglesia debe dejarse sentir. La iglesia debe tener la disposición de hablar por el que no habla, de hacer por el que no hace, de pronunciarse por el que no tiene la facultad, y debe también transmitir una verdad a la altura de quien ella es y a la altura de quien ella representa. Representar a Cristo en medio de la sociedad presente, convulsionada, apática, irreverente, tóxica y llena de tantos factores adversos. Óigame, es tarea de gigantes, pero a la misma vez es tarea de personas agradecidas, comprometidas y personas que puedan hacer su trabajo como lo establece la Escritura. Deseo también articular lo siguiente. La iglesia ha recibido una gran comisión. Esa gran comisión, fíjese bien, le concede a la iglesia el privilegio de hablar en nombre de. Y no solamente hablar en nombre de, sino hablar del nombre de. Dos cosas muy distintas. Hablar en nombre de, pero utilizar el nombre de cuando ella habla. En la comisión se le otorga a ella el ser portavoz. El portavoz es un anunciante, es un pregonero, es un esparcidor, es un propagandista, es un comunicador, es una persona que le fue delegado algo. Y cuando se le está autorizando por escrito, ese documento escrito le da legalidad total. Como el tiempo es tan breve y yo voy queriendo decir tantas cosas, fíjese bien, no pudiera ir en la extensión como desearía, pero esto está diciendo que la iglesia tiene identidad. Y como la iglesia tiene identidad, esta identidad es algo que la iglesia debe aprovechar. Porque quien tiene identidad se deja sentir.
Qué triste vivir sin identidad. El que no tiene identidad carece de valor, no conoce derechos. Y fíjese bien que hay derechos que son inherentes en la vida de una sociedad, de una institución, de un ser humano. Entonces, esta identidad lo va a caracterizar, lo va a honrar, le va a brindar notoriedad, le va a certificar su existencia y a la misma vez es la vía conceptual de procesos valorativos para la persona o para la institución. Es triste que una persona no pueda identificar su rostro, su persona, su familia, su casa, sus amistades, sus posesiones. O sea, que vive divagando y se priva del disfrute de tantas cosas. Ahora, al traste con todo esto, hay personas que tristemente no pueden identificar su fe. Una iglesia que no puede identificar su fe en medio de una sociedad, eso es triste, eso es lamentable, eso sería desastroso. Por eso es entonces que yo puedo ver que hay personas que por no tener identidad se unen a clubes, se unen a asociaciones, entran en tantas partes de algo porque ellos personalmente no tienen identidad. La iglesia tiene identidad, la iglesia tiene rostro, la iglesia tiene forma, la iglesia tiene estructura, la iglesia tiene pensamiento, la iglesia tiene idea, la iglesia tiene empuje, la iglesia tiene fuerza, la iglesia tiene dinamismo, la iglesia está viva totalmente porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese bien que yo debería prácticamente cerrar en algo aquí para que no se me canse la gente y los demás también tengan su gran oportunidad. Fíjese que hay una verdad cardinal que no la debo pasar por alto. Al día de hoy todos nosotros somos testigos, sí, somos testigos. Testigos de cómo vive el entorno con relación a la iglesia. Cómo está rodeada la iglesia. De qué está rodeada la iglesia. La iglesia sí es el cuerpo de Cristo y yo de todo mi corazón lo creo. Que es el cuerpo de Cristo. No puede estar escondido. La iglesia tiene que estar fuera de las cuatro paredes. La iglesia tiene una comisión. La iglesia tiene un mandamiento. Dios ha querido que la iglesia sea luz. Como luz, la luz en las tinieblas resplandece. Mientras más profunda son las tinieblas, más refulgente será el brillo de la luz. La iglesia representa entonces ese cuerpo místico, pero a la misma vez representa el reino de Dios aquí en la tierra. Y como representantes del reino de Dios aquí en la tierra, debemos ir al norte y al sur, al este y al oeste. Debemos ir arriba y abajo, adentro y afuera. Debemos incursionar en todas las áreas de la vida sin detenernos, sabiendo quiénes somos, sabiendo a quién representamos. Muchas gracias. La iglesia, finalizo con esto, un segundito. La iglesia debe hablar menos de ella y hablar más de quien ella representa. Excelente, muchísimas gracias. Inauguramos este foro para pasar pues entonces enseguida al reverendo Roberto López de Asambleas de Dios. Adelante.
Mil gracias, mi hermana Hernández. Gracias a ti y gracias por lo que estás haciendo para el reino de Dios. Mi saludo y mi respeto para ti y el ministerio de Súbete al Arca. Es un honor y un privilegio estar aquí contigo en esta noche, también acompañado con los compañeros del ministerio. Aprecio el obispo Rodríguez y al reverendo Nieves y a todos los que están conectados en esta preciosa hora. Reciben un abrazo virtual de mi persona, de mi esposa, y quiero también honrar y dar gracias a Dios por los hermanos de la iglesia cristiana Juan 3:16 que están conectados en esta obra. La pregunta es, ¿qué es la iglesia y qué representa? Una parte importante en la vida del cristiano, sin importar de dónde sea, es la iglesia. La Biblia nos enseña que la iglesia tiene un propósito especial y debe ser caracterizada por el amor, porque Dios es amor. También nos dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Juan 3:16 y 17. Una iglesia es un cuerpo de personas que se reúne regularmente con el propósito de adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque otros grupos usan la palabra iglesia, es mayormente asociada con la fe cristiana. Podemos llamar a iglesia también al edificio en donde un grupo se congrega, pero en sí un edificio no tiene ningún valor si los que se congregan en él no viven de acuerdo al propósito que Jesús y los apóstoles enseñaron en la palabra de Dios. Todos los miembros de la iglesia cristiana tienen en común su fe en Jesucristo. Por eso los miembros de una iglesia se llaman cristianos, que significa seguidores de Cristo. Todos aquellos que son miembros de una iglesia han tomado una decisión de tomar su cruz y seguir a Jesucristo. Cada miembro de la iglesia ha decidido caminar, aleluya, en el camino que Cristo ha preparado para nosotros, como dice Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y sí, la iglesia y los miembros de la iglesia somos seguidores de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y la Biblia usa palabras como cuerpo y familia para explicar la comunión que debe existir entre los miembros de la iglesia. Es más, para enfatizar esta unidad de la iglesia, los cristianos se refieren el uno al otro como hermanos y hermanas en Cristo. Por ejemplo, la hermana Hernández, esa es mi hermana en el Señor, en la fe. El obispo Rodríguez es mi hermano en la fe. El pastor reverendo Nieves es mi hermano en la fe. Somos una gran familia en el Señor. Ser cristiano, por siguiente, ser parte de la iglesia cristiana no está predeterminado por la cultura o el país de una persona. De ser cristiano, usted no puede decir que es cristiano porque su mamá, su familia es cristiana. Ser cristiano es tener una relación íntima y personal con el Señor. De ser parte de la iglesia del Señor es porque usted ha tenido un encuentro personal y has rendido su vida al Señor, has confesado tus pecados y ahora es parte de la gran familia. Cuando uno aceptas al Señor, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y ser cristiano o ser parte de la iglesia es tener una relación íntima y personal
con el Señor, es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y debe ser una decisión personal y que se haga con conciencia y con una convicción sincera. Cuando usted hace esa decisión de entregar su corazón y su vida al Señor con una conciencia limpia y con una convicción sincera, usted es parte de lo que es la gran iglesia, la gran familia en el Señor. La oportunidad, como explica en el Nuevo Testamento, está disponible para todos. Todos pueden llegar a los pies de Cristo y ser parte de la iglesia. La iglesia tiene la gran responsabilidad de evangelizar las buenas nuevas. Y la iglesia está cumpliendo con lo que es la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Yo creo que durante esta pandemia la iglesia ha estado más activo en lo que es su deber en cumplir la gran comisión. Aunque los templos, los santuarios han estado cerrados, especialmente aquí en el área metropolitana, la iglesia ha estado activa compartiendo las buenas nuevas. Yo puedo hablar de lo que es la iglesia cristiana Juan 3:16. A través de estas semanas hemos alcanzado más personas fuera de la iglesia que estando adentro de nuestro santuario. Y el propósito y la misión de la iglesia es de adorar y glorificar a Dios y proclamar el evangelio. Nosotros tenemos esa gran comisión que cumplir. Y yo siempre he dicho, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y como pastor, como líder de la iglesia, como esposo, tengo esa gran responsabilidad de evangelizar, de cumplir con lo que es la gran comisión en mi vida, en mi ministerio. Y la iglesia tiene esa gran comisión de predicar el evangelio, de proclamar el evangelio. Y es de nosotros de proclamar el evangelio. La iglesia tiene el propósito y la misión de proclamar el evangelio. Congregaciones locales se reúnen cada semana. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio, para predicar las buenas nuevas, que Cristo salva, sana, bautiza y viene otra vez. La iglesia se reúne y tiene el propósito y la misión de escudriñar y hacer discípulos y ayudar a los hermanos y escudriñar la palabra, de orar juntos, de cantar alabanzas y de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y estas reuniones que se hacen como iglesia también sirven como una oportunidad para compartir las buenas nuevas, las enseñanzas bíblicas con otros, con el fin de que todos los que están en esa reunión, en ese servicio, pueden tomar una decisión de fe. Si hay un amigo, una amiga que está en ese servicio, en ese culto, en esa congregación, la decisión que ellos pueden tomar después de escuchar las buenas nuevas, de tener un encuentro personal con Dios, es de entregar su corazón y llegar a ser parte de lo que es el pueblo de Dios. La labor de evangelizar es un deber de la iglesia y de cada cristiano, de acuerdo a lo que es la gran comisión que Jesús nos dio a nosotros, la iglesia. La iglesia también es el lugar y el ambiente adecuado donde una persona puede madurar espiritualmente y encontrar apoyo de otros. Durante estas pandemias que hemos estado viviendo, una de mis preocupaciones como ministro y pastor es de espiritualmente ayudar los hermanos y apoyarlos espiritualmente y socialmente, físicamente, emocionalmente. Y ese es el ambiente que la iglesia debe tener. La iglesia también debe ser un lugar y un ambiente adecuado donde una persona puede madurar espiritualmente y encontrar apoyo en el Señor. La iglesia es un cuerpo de creyentes que están reunidos con el propósito de exaltar y adorar al Señor aquí en la tierra. Los primeros cristianos sufrieron en gran manera en defensa de la verdad de la palabra de Dios, pero gracias a su obediencia y al llamado de Dios y la cobertura del Espíritu Santo, la iglesia permanece hasta el día de hoy. Y nuestra iglesia y las iglesias en sí tenemos la gran responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Nuestra iglesia tiene la gran responsabilidad de predicar la palabra de verdad.
Nuestra iglesia tiene la gran responsabilidad de animar y decir la verdad, porque nos dice la Escritura, la verdad nos hará libre, y de hablar de lo que es las buenas nuevas. La iglesia tiene un mensaje de esperanza, y ese es el mensaje que predicamos, que Cristo salva y hay esperanza para ti y su familia. Eso es lo que nosotros predicamos, y esa es nuestra gran responsabilidad, no solamente de predicarlo, sino de vivirlo, de vivirlo y mostrarlo en todo lo que hacemos como seres humanos. Cada iglesia tiene su personalidad de acuerdo a sus miembros y su tradición. Mientras unos son un poco más reservados en su adoración, otros se sienten más cómodos brincando y saltando, y sea cual sea la personalidad de la iglesia, de la congregación, el propósito de la iglesia es de adorar, alabar y glorificar el dulce nombre del Señor y edificar la comunidad. Yo creo que la iglesia tenemos que enfocarnos en lo que es la misión, de sí ayudar con la verdad de la palabra de Dios, de ser las voces activas en nuestra comunidad, de que Cristo es la solución para esta humanidad. Y estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de ser parte de una iglesia, de una gran familia en la fe, y de que sí estamos cumpliendo con lo que es el propósito y la misión de la iglesia, de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya vamos complementando mucho más, ¿verdad? Yo no solamente espero que aquí hayan oyentes, sino también convertidos. De verdad que sí. Reverendo Miqueas, Pastor Miqueas Nieves. Amén. Patterson, New Jersey. Amén. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este día aquí. Amén. Dios le bendiga al obispo y al pastor López, colegas del ministerio. Amén. Gloria a Dios. La palabra iglesia, voy a tratar de no reiterar lo que se había dicho ya previamente. Quizás el reto más grande lo tengo yo. Pero que la semántica iglesia es una palabra del Nuevo Testamento, donde Jesús la menciona en Mateo capítulo 16, ¿verdad? Cuando él dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta, ¿verdad? Roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso de que él va a edificar una iglesia? No es el hombre que la edifica, no es el hombre que la hace, no es el hombre. Hay unos malentendidos que el hombre cree que va a levantar una iglesia, que va a hacer una iglesia, pero eso no es lo que dice la Biblia, no. Jesús dijo que él iba a edificar la iglesia sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Pues, la roca es bien sencillo, es nuestro Señor Jesucristo. Amén, no hay otra roca. Y así como el obispo dijo, es una palabra griega, eclesia, tiene una raíz, una etimología que viene de dos palabras. Amén. Gloria a Dios. Pero no voy a entrar en eso porque el obispo hizo un trabajo excelente ahí. Gloria a Dios, yo no voy a reiterar eso. Pero cuando hablamos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, amén. Aunque es una semántica del Nuevo Testamento, su significado, su aplicación viene aún del Antiguo Testamento. Dios muchas veces en el Antiguo Testamento trató de tener una relación, trató de escoger un pueblo peculiar, trató de separar un pueblo, trató de estar en medio de su pueblo, trató de verdad, derramar su presencia, de llegar al ser humano, trató del Antiguo Testamento de muchas maneras. Y lo lindo de esto es que no depende verdad de las circunstancias, sino depende de Dios. Cuando ellos están en un desierto, un pueblo hebreo, pues no le faltaron nada, porque Dios estaba con ellos. La vida de Dios fluía en un desierto. Y cuando vamos a la Biblia vemos que la ropa no se le gastaba, los zapatos no se le gastaba. Es decir, no dependemos de una pandemia, es de Dios. Porque la iglesia tiene las virtudes, las características de Dios. Dentro de la iglesia debe fluir todas las características de Dios.
Todo la persona de Dios debe estar fluyendo dentro de la iglesia. Sabemos que en Cristo está completa todas las características. Y podríamos enumerar algunas que ya se me han mencionado, que Él es amor, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el pan, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la puerta, ¿verdad? Él es el alfa, Él es la omega, Él es la vid verdadera. Todo eso describe las virtudes, las características de Dios. Y eso debe fluir dentro del cuerpo porque viene de la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Y cuando eso fluye dentro del cuerpo, que es la iglesia, donde quiera que haya una iglesia, que es una asamblea, una unión de unos cuantos cristianos que están ahí para adorar, debe verse todas esas características. Si vamos al Antiguo Testamento, es lo mismo, ¿verdad? A él se le llamaba en el Antiguo Testamento el Shaddai. El Shaddai no cambia en el Nuevo Testamento. El Shaddai no cambia en este año que nosotros estamos viviendo. Él todavía, porque Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Es decir, las características y las virtudes de Dios deben fluir dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ve? Pues estoy usando un ejemplo bien sencillo, el Shaddai, el Todopoderoso. No hay pandemia más poderosa que Dios, de acuerdo a la Biblia. ¿Eh? Ahora, podemos presentar, ¿verdad? Lo ideal de lo que debe ser la iglesia. Amén. Y es la verdad. En el Antiguo Testamento, pues, cuando hablamos del Shaddai, había muchos dioses, había mucho, ¿verdad? El paganismo, pero ellos no tenían el Todopoderoso. Ellos no tenían el Shaddai. Y cuando Dios se declara el Shaddai, amén, gloria a Dios. El Adonai, el Señor, es lo mismo en el Nuevo Testamento, esto no cambia. ¿Ok? Y cuando hablamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, gloria a Dios, y hablamos de un Señor, gloria a Dios, ve, aquí es donde, y yo soy el primero que lo digo, mientras más yo me humillo delante de Dios, yo sé que Él nos exalta más. Esto no es de quién sabe más, no es de una competencia, no es, y yo sé que las iglesias a veces tenemos luchas con gente que se creen que en la iglesia es de títulos, de posiciones, y por qué tú escogiste a él y no a aquel, y nos olvidamos que Dios, el mismo Jesús, dio tremenda lección de lo que es Adonai. ¿Verdad? El que puede lavarle los pies al otro. Y Pedro se opuso. ¿Cómo que tú me escoges a mí para lavarte? No, 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 yo no te voy a lavar ningún pie. Pero cuando aprendemos que la iglesia debe fluir la persona y la vida de Dios. Cuando Jesús dijo, yo hago todo lo que el Padre, yo veo al Padre hacer. ¿Ve? Y él simplemente está haciendo lo que el Padre está haciendo. ¿Y por qué? Y esto es un modelo tan sencillo porque Jesús lo hacía. Bueno, Jesús veía al Padre hacerlo. Él lo hacía y los discípulos lo miraban a él y él lo hacía en frente de los discípulos para que ellos aprendieran, hicieran lo mismo. Pues cuando hablamos de qué es la iglesia, todo lo que es la persona de Cristo, todo lo que es la persona de Dios. ¿Ve? Dios trató en el Antiguo Testamento fluir y escogió patriarcas y caudillos para tratar de infundir la persona y el carácter de Dios a través de ellos. Y amén, lo logró a través de ciertos héroes de fe. Gloria a Dios por eso. Pero hoy en día tenemos lo que es la iglesia, donde Dios trata de venir en una Shekinah. Se manifiesta en un desierto que hoy en día se llama pandemia. Aleluya. Si me dejan aquí, yo voy a terminar predicando, ¿sabe? Pero Él quiere manifestarse igual, dejarse conocer a su pueblo. Gloria a Dios. Y es a través de la iglesia. ¿Ve? Él escogió la iglesia y sí, dentro de la iglesia uno va a Corintios y va a Efesios y dice que estableció pastores y profetas y maestros. ¿Por qué? Porque hoy en día no todos, bueno, lo voy a poner bien sencillo. Una vez una persona me dijo, pastor, pero yo no soy Jesús. ¿Y qué significa eso? Que
Cada uno de nosotros, a veces, yo mismo, yo no tengo todos los talentos. Yo no soy cantante, por ejemplo. Yo no tengo ese don de cantar. Yo canto, pero no tengo el don de cantar bonito. Pues Dios ha puesto dentro de la iglesia un montón de dones para que Dios pueda fluir y todo el cuerpo de Cristo trabajar unánimes en un amor, como el pastor López dijo, y verdad, y todas las otras características de Dios, todos los dones que Él da, gloria a Dios, es para que se trabaje en una armonía, en una unidad, y el que se lleve toda la honra y toda la gloria no somos nosotros. Nosotros no edificamos iglesia, es Cristo el que lo hace. Amén. Y le damos a Él. Yo le doy a Él toda la honra y toda la gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay tanto aquí para hablar, pero que hay algo bien importante aquí, que el pastor López lo mencionó. Amén. Y quiero, verdad, seguir el punto. Simplemente voy a usar la palabra restauración. Dios quiere restaurar el hombre delante de la presencia de Dios. Dios quiere alcanzar al pecador, romper las cadenas, amén, del pecado. ¿Qué es lo que ha apartado el hombre de Dios? Pues el pecado. Es el pecado. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte. La muerte, esto nos separa de la presencia de Dios. Eso viene hasta desde Génesis, pero a través de Cristo y a través que Cristo es la cabeza, Él ha establecido lo que se llama la iglesia. La iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Y Dios derrama. ¿Ves? Dios, cuando Jesús dijo, yo me voy, pero yo no lo voy a desamparar. Yo le voy a dejar un consolador, un guiador que se llama el Espíritu Santo. Sí. Y este Espíritu Santo es lo que cuando uno se va al libro de Hechos, donde más se menciona el nombre de eclesía, es en el libro de Hechos. Pero en el libro de Hechos se establece la función de cómo Dios va a transmitir su persona, sus caracteres, sus atributos, y es a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cae sobre la iglesia, cae sobre una reunión, cae sobre una asamblea donde hay unos cuantos, gloria a Dios, tal vez habrán algunos que no entienden lo que está pasando, están brincando, están hablando en lenguas. De repente uno sale y dice, el mensaje fue todo para mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence este mundo del pecado, y a través de la iglesia que fue derramado el poder, el fuego, la potencia, y recibiréis poder. Ay, bueno, gloria a Dios, aleluya. Muchísimas gracias. Tenemos una cantidad de preguntas y una cantidad de personas tratando de entrar para preguntar, y estamos con un tiempo tremendamente bien limitado. Yo creo que ustedes han podido muy acertadamente redondear lo que es la iglesia, qué es lo que queríamos. Nos quedan apenas 12 minutos para terminar el panel, y les voy a proponer que cambiemos el orden y pasemos específicamente ya a la tercera pregunta. Como estábamos programado la anterior, parece que lo vamos a saltar porque es igual, pero quisiéramos pasar a esta pregunta y les quisiera pedir que desarrollen ustedes en 4 minutos cada uno, por favor, porque el tiempo se nos está terminando. En 4 minutos tenemos muchas preguntas, pero no vamos a alcanzar a eso. Si estamos viviendo en los últimos tiempos, debe buscar la iglesia una relación con el Estado. Y ahora quisiera proponerles primero al reverendo López, segundo al reverendo Nieves, y que concluya, por favor, el obispo Rodríguez Díaz. Pero, por favor, 4 minutos cada uno. Por favor. La iglesia cristiana es una institución creada por Dios para ser discípulos de Cristo, no por medio de la fuerza o espada, sino por medio de enseñar y predicar el evangelio y servir a la comunidad. La iglesia no debe pretender que el Estado se comporta como ella, ni el Estado debe pretender gobernarla, sino que está obligado por Dios a garantizar su libertad y protegerla de sus enemigos. Por otro lado, es la obligación de la iglesia orar por sus autoridades, como dice Romanos 13,
y someterse a ella cuando emitan leyes que procuren el propósito de Dios y ser la conciencia moral de la misma, reprendiendo todas aquellas leyes y todo lo que ellos quieren imponernos. Tenemos el derecho de opinar y decir y expresar nuestra voz. Al Estado no le corresponde a predicar, así como a la iglesia no le corresponde gobernar el mundo. Todos tenemos que dar cuenta a Dios. Todos en algún momento tenemos que dar cuenta a Dios que lo que hacemos aquí en la tierra. Ambas autoridades, sea la iglesia y el Estado, han sido creadas por Dios, pero con funciones diferentes y deben servirse y complementarse mutuamente hasta la venida del Señor. Y sí creo con todo mi corazón, estamos viviendo en los últimos días. Y yo sí creo que tenemos esa gran responsabilidad de informar y predicar que sí, estamos viviendo en los últimos días y muy pronto la iglesia se va de viaje. Pero mientras tanto, tenemos la gran responsabilidad de servir a nuestra comunidad, de servir al prójimo, de trabajar con el Estado. Y es de nuestra responsabilidad de trabajar unidos. Sí creo que estamos viviendo en los últimos días y las señales de la venida del Señor se manifestarán antes de su llegada pública. Estamos viendo muchos cumplimientos, pero no tienen que ser cumplidas antes del rapto todas. Los tratos de Dios con su pueblo, especialmente en el Antiguo Testamento, podemos ver que cuando Dios hizo que Noé creara el arca, Dios no mandó el diluvio hasta que Noé y su familia estuvieron seguros dentro del arca. Y Dios no destruyó a Sodoma hasta que Lot salió. Y sí, lo que quiero decir es que sí creemos que sí estamos viviendo en los últimos días, pero tenemos que prepararnos y tenemos que seguir hacia adelante peleando la buena batalla de la fe y tenemos que serle fiel a Dios y tenemos que ser fiel hasta la muerte. Y la Biblia refiere de un rapto que es pretribulación y nosotros creemos, aleluya, que muy pronto nos vamos, la iglesia se va, pero mientras nosotros los cristianos esperamos con alegría la venida del Señor, es bueno recordarles las palabras que el apóstol Pablo habló a Timoteo. Y él le habló y dijo estas palabras en el capítulo 2, los versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para así ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Pastor Miqueas, 4 minutos. 4 minutos. 4, okay. Por favor, pónganse el reloj. Rápido, amén. Si estamos viviendo los últimos tiempos, debe buscar la iglesia una relación con el Estado. Amén. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Hay dos autoridades aquí, el gobierno y la iglesia. Los dos tienen autoridad de parte de Dios. Amén. Pastor López lo dijo, Romanos capítulo 13. El gobierno tiene la autoridad de la espada. Sí, pero la iglesia tiene la autoridad del reino de Dios. Dios le dio las llaves a la iglesia del reino de Dios. ¿Ve? El gobierno tiene la autoridad de parte de Dios de la espada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se debe? Sí, tiene que haber una relación. Por supuesto que sí, tiene que haber. Uno de los ejemplos bíblicos es cuando el centurión vino a Jesús. El centurión, siendo una autoridad del gobierno en la tierra, vino al que tenía las llaves del reino de Dios. No peleó con él,
No sacó una espada. No le dijo, si tú no me lo sanas, te corto la cabeza. No. Vino en paz, porque la iglesia debe ser pacificadora. Bienaventurados los que son pacificadores, ¿verdad que sí? Amén. Pues nosotros no estamos para pelear ni para formar problemas. No, no, no. Cuando el centurión vino a Jesús, el centurión tenía autoridad en la espada, pero no tenía la autoridad en el reino de Dios. ¿Sí? Y los dos trabajaron juntos porque Jesús le otorgó su petición. La iglesia igual hoy en día, gloria, hay cierta autoridad que la iglesia tiene que el gobierno no la tiene. La iglesia tiene la autoridad, tiene las llaves del reino de Dios, aleluya, para abrir y cerrar ciertas puertas espirituales que el gobierno no las tiene. Pero la iglesia sí las tiene. Gloria a Dios, aleluya. No me quiero pasar. No me quiero pasar. Y aquí es donde sí debe haber una armonía, debe haber una red, debe haber una comunicación, debe haber una clase de relación, porque el gobierno tiene cierta autoridad, pero la iglesia tiene otra autoridad que el gobierno no la tiene. Gloria a Dios. Amén. Muchas Lo dejo ahí. Dios le bendiga. Vamos a tener que hacer una segunda vuelta de este foro. Y muchísimas gracias. Pues, reverendo Domingo Rodríguez Díaz, tenga la gentileza de cerrar este foro con este reto de habernos saltado ¿Qué tiempo que nos faltó? Qué lástima. Adelante, reverendo. Sin lugar a dudas, estamos en los últimos tiempos. Eso es indiscutible. Con todo, no podemos ignorar nuestra función en este tiempo que nos ha tocado vivir. Ignorar nuestra relación con el Estado es ausencia de presencia. Ausencia de presencia. Es perder identidad y a la misma vez yo considero que es ser irresponsable con quien nosotros nos ha tocado cohabitar. Ahora, es importante reconocer que en el Estado está plasmada nuestra Carta de Derechos como institución, pero en la Biblia está plasmada nuestra Carta de Función en medio de una sociedad dañada, pervertida y que no conoce a Dios. Ahora, yo soy ciudadano, eso yo no lo puedo pasar por alto, pero aunque soy ciudadano, soy iglesia. Entonces, debo funcionar en las dos capacidades. Mi capacidad de ciudadano que tiene privilegios y responsabilidades y mi capacidad como iglesia que tiene privilegios y tiene responsabilidades a la misma vez. Fíjese bien que todos los privilegios vienen a ser derechos inherentes y principios fundamentales. Los derechos inherentes no son transitorios, no son pasajeros, son reales. Pero por otro lado, también yo debo decir lo siguiente: quien se aventura a negociar los principios no es confiable. Perdió su integridad, perdió su vitalidad, carece de carácter y se convierte en algo tóxico e inservible. La iglesia debe mantener su estructura, pero no puede olvidar el Estado. Debe respetar el Estado, debe reconocer el Estado y debe reclamar todos los derechos contenidos en la estructura y función del Estado. Por otro lado, el Estado, a través de una personalidad jurídica, a través de una constitución de derechos, otorga libertad de culto, otorga libertad de función, otorga libertad de adoración. La iglesia tiene que conocer cuál es su carta de derechos y la iglesia debe entender y practicar cuál es su función bíblicamente hablando. Dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora, para mí es importante que integrantes de la iglesia puedan fungir en alguna capacidad en la estructura y dirección del Estado. Natural. En la vida del Estado, en la vida política, hay unas corrientes tremendas que van a llevar a la contaminación si la persona que es iglesia no mantiene su fe, no mantiene su integridad. Pero por el hecho de que soy iglesia, no me debo privar de tener relación y funcionar con el Estado
y dentro del Estado. Por haber huido a ese privilegio es que tenemos que soportar que personas irreverentes, dañadas, pervertidas y corruptas muchas veces dicten muchas de las leyes que afectan el buen funcionamiento de la iglesia. Cierto es que Cristo viene, no lo puedo ignorar, me estoy preparando por ello. Les invito a todos a que estemos de la mejor manera posible preparados, pero la profecía no la puede alterar nadie, ni la altera el gobierno, ni la altera la iglesia. Lo que dice la Biblia que va a pasar, va a pasar. La iglesia quiera o el gobierno no quiera, va a pasar. A causa de todo esto, procuremos ser hallados fieles. Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Hemos tenido una petición tremenda de que se alargue el foro. Están pidiéndonos que se alargue un poco más y yo quisiera decir que qué pena. Quiero más bien comprometerles a que hagamos un segundo capítulo de esto porque, miren, estamos teniendo muchas peticiones reclamando que necesitan hacer preguntas. ¿Qué les parece si es que volvemos en otra oportunidad a ampliar un poco más? Yo sé que es bien difícil conciliar el tiempo, pero yo les comprometo, vamos a procurar hacer otro foro para ir analizando muchos temas más de toda esta profundidad grande que queda todavía en el tapete. Les agradezco infinitamente de corazón. Lo siento que estas estructuras de foros vayan a sacrificar mucho esta calidad que hemos tenido de exposición de parte de ustedes. Muchísimas gracias y a nuestra sintonía les agradecemos por su interés, por todo el pedido de que alarguemos un poco más. Les agradezco y esperen la edición 78 de la revista Súbete al Arca en una versión impresa. Les agradezco de todo corazón, han honrado este foro y esperamos que las expectativas que tiene el público que ha estado escuchando y el que va a seguir escuchando en el transcurso de la semana sean satisfechas en una próxima edición con ustedes mismos. Muchísimas gracias de corazón y les agradezco. Les doy un abrazo virtual. Felicidades. Muchas gracias. Gracias.